Bienvenidos. Este es el día número 133. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Y todos los días pedimos el auxilio del Espíritu Santo. No queremos tratar la palabra de Dios con incredulidad, con impaciencia o desobediencia. Y es solamente el Espíritu el que puede orientarnos para asimilar este mensaje y hacerlo vida en nuestra vida. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. Se concentraron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azecá, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Estos filisteos estaban apostados en un monte y los israelitas en el monte del lado opuesto, con el valle de por medio. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat, de Gat, que medía casi 3 metros de altura. Llevaba en la cabeza un casco de bronce e iba cubierto con una coraza escamada también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar, y el hierro de la punta pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. El filisteo se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. Si él es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió: Hoy lanzo un desafío a las filas de Israel. Preséntenme un hombre y nos batiremos en duelo. Saúl y todo Israel, al oír estas palabras del filisteo, quedaron espantados y sintieron un gran temor. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Jesé era ya un hombre viejo de edad avanzada. Sus 3 hijos mayores habían ido a la guerra detrás de Saúl. El mayor de estos 3 hijos se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samma. David era el más pequeño de los hijos. Los 3 mayores habían seguido a Saúl, mientras que David solía ir al campamento de Saúl y luego volvía a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Mientras tanto, el filisteo se adelantaba por la mañana y por la tarde, y así se presentó durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes, y corre a llevárselos a tus hermanos al campamento. Estos 10 quesos se los entregarás al comandante. Fíjate bien cómo están tus hermanos, y trae algo de ellos como prenda. Saúl está con ellos y con todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, combatiendo contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián y partió con su carga como se lo había mandado Jesé. Cuando llegó al cerco del campamento, el ejército avanzaba en orden de batalla, lanzando el grito de guerra.
israelitas y filisteos se alinearon frente a frente. Entonces David dejó las cosas que traía en manos del encargado del equipaje, corrió hacia las filas y fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat. Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Un hombre de Israel dijo: ¿Han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. David preguntó a los hombres que estaban con él: ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Porque, ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? La gente le repitió lo mismo: al que lo derrote, le harán tal y tal cosa. Pero Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con esos hombres, se irritó contra él y exclamó: ¿para qué has bajado aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado. Tú has bajado para ver la batalla. David replicó: ¿pero qué he hecho? Enseguida se apartó de él y dirigiéndose a otro le hizo la misma pregunta, y la gente le respondió lo mismo que antes. Los que habían oído las palabras que dijo David se las comunicaron a Saúl y éste lo mandó llamar. David dijo a Saúl: no hay que desanimarse a causa de ese. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David: tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David dijo a Saúl: tu servidor apacienta el rebaño de su padre, y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Así he matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su propia indumentaria, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Después, David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria, e hizo un esfuerzo para poder caminar porque no estaba entrenado. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo: ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí, armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza, y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y
y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida se metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Inmediatamente los hombres de Israel y de Judá lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Muchos filisteos cayeron heridos de muerte por el camino de 2 puertas hasta Gat y Ecrón. Después los israelitas volvieron de su encarnizada persecución contra los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero dejó las armas en su propia carpa. Al ver que David salía al encuentro del filisteo, Saúl le había preguntado a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Por tu vida, rey, no lo sé, respondió Abner. Entonces el rey dijo: averigua de quién es hijo ese muchacho. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió: soy hijo de tu servidor Jesé, el de Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 124. Canto de peregrinación de David. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos. Cuando ardió su furor contra nosotros, las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido, nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 21. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió
y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Entonces llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿A qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿Todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.